Bienvenidos a este podcast. Hola, hola. Hola, hola, bienvenidos a todos, todas a un nuevo episodio de este podcast sobre gestión pública y pensamiento administrativo. Hoy hablaremos un poco de un tema esencial para comprender cómo funcionan los gobiernos, las instituciones públicas y toda esta parte de la evolución de la administración pública. Claro, Brian, bueno, quiero darle la bienvenida a todos a nuestro podcast. Mi nombre es Lorena y vamos a hablar detrás de cada política, de cada decisión del Estado. Detrás de cada decisión de estas hay estructuras, personas y procesos que hacen posible que las cosas funcionen, o que sea todo lo contrario, que no tengan un funcionamiento. Por eso entender cómo administran las organizaciones públicas nos ayudan a comprender la realidad del gobierno. Exactamente. Acompáñanos durante estos más o menos 15 minutos que vamos a interactuar sobre estas organizaciones, y recordarles, mi nombre es Brian y Lorena, quiero tocar un tema así como bien puntual en este primer instante, sobre el pensamiento administrativo y cómo es su evolución y cómo ha trascendido esas enseñanzas de la administración pública a lo largo de estos años, ¿sí? Porque sabemos que esta administración esta parte académica no solamente viene ahorita, sino de hace muchos años, ¿verdad? Sí, Brian, para comenzar debemos retomar al origen del pensamiento administrativo. Desde hace más de un siglo, autores como Taylor y Fayol intentaron descubrir cómo hacer más eficientes las organizaciones. El autor Taylor propuso la administración científica centrada en la productividad, el control del trabajo y la medición exacta del esfuerzo. Este autor buscaba cómo estudiar la productividad, pero no desde esa presión esa presión laboral, ¿sí? No como en algún momento lo hablamos, Brian, y comentamos que en algunas organizaciones buscan como esclavizar a un colaborador, y pues esto era lo que buscaba Taylor, buscar que fuera más productivo y más amigable el trabajo, más tranquilo. Ok, yo creo que mientras Fayol ampliaba un poco la mirada de esta administración pública, él planteó que administrar no era solamente coger y decir yo voy a montar a hacer algo, sino que también era planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Sí, yo quiero dar un ejemplo. Yo cuando trabajé en la parte de seguridad y salud en el trabajo, utilizamos mucho una herramienta que se llama ciclo PHVA, que significaba planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Planear qué es esto, qué es lo que vamos a hacer, qué queremos hacer, planear qué toca llevar, qué toca tener, qué recursos vamos a utilizar, hacer, cómo vamos a utilizar todo lo que planeamos anteriormente para empezar a hacerlo, ¿sí? Verificar, después de nosotros hacer todo esto, verificar si esto fue productivo o no fue productivo, y actuar ya teniendo los datos del paso anterior, de qué manera podemos mejorar lo que se tiene que mejorar y mantener lo que se tiene que mantener, porque muchas veces no solamente es que todo falla, sino que también hay cosas positivas, ¿verdad? Además, Brian, pues aunque estos modelos fueron pensados para empresas privadas y de la industria, sus ideas trasladaron a las instituciones del Estado. Hoy en día los modelos que llevan las empresas privadas, pues los gobiernos también, o las instituciones también buscan implementarlos y hacer uso de ellos, porque pues han visto que al pasar del tiempo pues ha funcionado, y bien decías, lo que funciona pues
que se mantenga y se mejore. Si no todo va a ser perfecto, pero sí las cosas se pueden hacer de la mejor manera posible y hacer que funcione. Exactamente. Yo creo que como la escuela de las relaciones humanas, ¿sí? Con el tiempo fue también aportando y trascendiendo esta parte más interactiva entre el trabajador y la parte administrativa o la parte empresarial. Yo creo que una de las prioridades es que los trabajadores no son máquinas, ¿sí? Sino que también son personas que tienen emociones, tienen motivaciones, tienen valores, tienen proyectos de vida en los cuales la empresa no solamente le va a servir para tener un incentivo monetario, sino que también es como un proyecto de vida, les ayudan a mantener y también a progresar. Para eso se ha gestionado también en todo este tiempo la parte administrativa de talento humano, que nos ayuda a ver estos talentos de los trabajadores, no simplemente para recibir o ir a trabajar, cumplir un horario y que me den la paga, sino que también para que ellos o nosotros como trabajadores también tengamos una parte más humana y ¿cómo decirlo? Como la parte Motivacional. Y ese es ese cambio de perspectiva fundamental, Brian, lo que acabas de decir. A partir de allí se empieza a reconocer el factor humano como el corazón de toda organización, tanto en las privadas como en las institucionales. También vamos a ver las organizaciones públicas y su importancia en el gobierno. Sí, yo creo que una de las organizaciones públicas son las estructuras que hacen pues posible que el Estado funcione, ¿sí? Que se tenga dictaminado qué es lo que construye un Estado, ¿sí? Y que pues son las encargadas de ejecutar las políticas, la prestación de los servicios y garantizar los derechos, que al final y al cabo qué es lo que hace el Estado también en pro de la comunidad, hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, como parte íntegra de un gobierno o una parte territorial que nosotros, por ejemplo, pagamos impuestos y a nosotros pagar esos impuestos también que el Estado o el gobierno nos debe dar garantías de que tengamos salud, de que tengamos vivienda, que tengamos una educación digna, que todo sea digno, porque nos pueden dar una salud, pero que no sea eficiente, que no sea digna, porque por ejemplo tenemos en Puerto Gaitán acá tenemos salud, pero no tenemos una salud adecuada para la cantidad de población, y ni siquiera para la cantidad, sino que sea digna, así sea poquita población, que sea por lo menos digna, que por lo menos tengamos, a esta hora no tenemos insumos, no tenemos nada, este hospital no es un hospital, sino que es un centro de salud. ¿Y dónde están las regalías? ¿Dónde están los impuestos que nosotros pagamos año tras año, verdad? Esto es lo que se debe garantizar gobierno tras gobierno y administración tras administración, de darle una continuidad a los procesos, ¿verdad? Exacto, Brian. Sí, como bien lo decías, esto en el tema de recursos sí es bastante complejo, porque hoy en día no tiene ese sentir. Muchas instituciones pierden ese sentir social, se centran, cuando llegan allí, pierden ese sentir social y van más por ciertos intereses propios. Y pues realmente cuanto mejor sea el desempeño organizacional, mejor se atiende las necesidades de los ciudadanos. Un gobierno eficaz no depende solo de voluntad política, no solo lo que vamos y expresamos de forma pública, sino de instituciones y organizaciones que funcionen de forma correcta. Y yo creo que un paso también muy importante es que no solamente nos brinden unos derechos, ¿cómo le digo yo? Unos servicios, sino que también sepan manejar los recursos de esos servicios, porque no solamente es coger y tome, sino que también se sostenga, por ejemplo, lo que estaba diciendo yo del hospital, no solamente es coger y tener un hospital, sino que se mantenga ese buen servicio, ese hospital, que se mantenga aseado, que se mantenga por lo menos con un servicio digno para todos los ciudadanos, claramente. Y también que organizar los procesos en los que la alcaldía, en este caso,
maneja, como no es solamente el hospital, sino que también manejan el acueducto, también manejan la parte de educación, que tengan una educación, una alimentación, los chicos de las escuelas que tengan el PAE, el plan de alimentación escolar, ¿sí? Todo eso es solamente organización de recursos y organización de los procesos y de la gente que maneja la administración pública. Exacto, Brian. Cuando las instituciones son sólidas, Brian lo ha dicho, se logran políticas públicas estables, pero y de forma coherente y a largo plazo. Pero cuando son débiles, pues las decisiones se vuelven improvisadas, los resultados se vuelven inestables, se pierde la credibilidad de la ciudadanía. Por eso incrementa también las problemáticas sociales. Ya la gente ya no se conforma con digámoslo así coloquialmente, con chichigua, sino que la gente ya exige, quiere resultados reales, sí. Exactamente. Y yo creo que eso también nos lleva a un punto importante, que es esto, que estas instituciones o estas organizaciones públicas funcionan también bajo reglas y bajo las leyes y las costumbres. Quiere decir que es que ellos no solamente también tienen el deber, sino que también tienen un alcance, que ese alcance que es que ellos no pueden meter manos en cualquier territorio, hacer lo que se les plazca, porque es que hay leyes que también se los impiden. ¿Sí? Ellos no pueden meter, por ejemplo, lo que es la alcaldía municipal, la administración municipal no puede meter o no puede decir: yo voy a construir un edificio de salud en tal territorio porque sí, o meter mano en la parte etnocultural. Sí, debe haber un proceso que lo regule, que lo permita. Sí, porque es que las leyes colombianas son claras. Ellos no pueden meter mano en cualquier cosa o decir qué es lo que van a hacer porque sí, digámoslo así, sí, porque quieren, ¿verdad? Bueno, también por otro lado tenemos el factor humano, el liderazgo y la toma de decisiones. Yo creo que, como hablábamos ahorita en un momento, que esto de como de tomar decisiones y el factor humano y como que el liderazgo, quiero citar un poco a un autor que se apellida Barnard, que decía que no son piezas reemplazables de una máquina, ¿sí? Sino que cada individuo también aporta su propia subjetividad, sus valores y sus motivaciones. Que decíamos que ahorita que también los trabajadores no solamente sirven para trabajar, sino que, valga la redundancia, sino que también apropian o aportan ideas para estas instituciones, sea pública o privada, ¿sí? Sí, para alcanzar ese objetivo por el cual ellos como que tratan también de que para ellos avanzar, también de que la empresa o la institución también avance, también tengan nuevas ideas, sean promotoras de nuevas ideas, creen algo nuevo, ¿sí? Que no se queden siempre con los mismos servicios, o que hagan lo que tienen que hacer de la misma manera, sino que sea un poco más actualizado. Sabemos que hoy en día, anteriormente no teníamos ni cómo grabar estos episodios, estos podcasts, sino que eso se veía imposible, ¿sí? Solamente era audio, no nos podíamos vernos las caras ni nada, ¿sí? A medida que va evolucionando la tecnología, también debemos ir comprendiendo que debemos evolucionar las maneras en la que las empresas y la parte administrativa también evolucione con eso. Exacto, Brian. Pues también podemos ver que muchas veces se elige la primera opción, ya que resulta satisfactoria, no necesariamente la mejor, es decir, se busca lo suficiente, no lo perfecto dentro de un grupo de trabajo, y creo que es importante tener en cuenta esto en una organización, Brian. No siempre es pedirle la perfección a un colaborador, pero que sí busque la manera de hacerlo de la mejor forma, ¿sí? Con compromiso, con disposición, pero no olvidando que estas personas también
tienen una parte humana, una parte emocional, pues que debe ser comprendida por parte de los dirigentes. De la parte administrativa, ¿sí? Y cuando hablábamos de decisiones, lo que tú decías que decisiones, pues no siempre se toma como así como de manera muy, como te digo yo, como totalmente como racional. Y ahí es donde Herbert Simon hablaba de la racionalidad en estos documentos que nosotros inspeccionamos durante este proceso para hacer este podcast. Nos habla Herbert Simon que la racionalidad, nos habla de la racionalidad limitada, ¿sí? Y nos dice que los directivos no tienen tiempo, información o recursos infinitos para decidir. ¿Qué quiere decir eso? Que es que ellos no pueden tomar decisiones a largo plazo, porque, o no a largo plazo, sino que no pueden saber si las decisiones que se vayan a tomar se mantengan su curso, porque podemos decir que hoy le invirtamos 12.000 millones de pesos a la salud y que esa salud se mantenga por ese monto que nosotros le dimos. Eso no puede pasar, porque en algún momento la estabilidad económica va a decaer o va a subir, o tal vez necesitemos invertirle más o invertirle menos, o se necesite más cosas, ¿verdad? Y eso hace parte como de la parte socioeconómica que lleve la comunidad, porque al fin y al cabo en un territorio el presupuesto se saca, una parte se saca del gobierno, pero otra parte se saca también de los impuestos y de todo lo que nosotros compramos, porque tenemos que tener en cuenta que solamente la plata no solo sale de los impuestos que nosotros pagamos de una moto, de un carro, de la casa, sino que también nosotros cada vez que compramos un dulce, un paquete, una prenda de ropa, todo eso lleva hasta las públicas. Exactamente. Un aporte a los recursos de la institución. Por otro lado, tenemos las instituciones que papeles en el cambio computacional. Hablaremos de cambio institucional. Nuestro no depende de una sola persona, sino de muchos actores con diferentes intereses. Yo creo que también esto en las sociedades demográficas, el poder está disperso, ¿sí? Decíamos, porque disperso digo yo porque siempre vamos a mantener, o en lo personal, siempre decimos que primero es yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo, ¿sí? Muchas veces en las sociedades demográficas el poder o lo que yo quiero simplemente va a ser para mí, no para un bien social, ¿verdad? Como para un bien comunitario. Y esto genera que también los sistemas sean un poco más cerrados, más monopólicos, ¿sí? Que el poder solamente se va a centrar en una sola persona, o digamos que yo me ponga a crear o monte una empresa y que yo simplemente brinde un servicio porque yo quiero llenarme en plata. Sí. Y empiezo a comprar más empresas y empiezo a hacer solamente por el beneficio mío, sino que no sea solo por el beneficio de la comunidad. Y existen tres enfoques de la socialismo que hay este fenómeno económico de doble rol, que las instituciones como aquellas funcionan los estados y que cambian los intereses racionales como. El segundo es el normativo de Marx y Olsen, que nos explica que las personas actúan también según los roles que cumplen, ¿sí? Que hacen lo que tienen que hacer y ellos pues no se van a extender a hacer otras cosas que no les corresponden, que no como por ejemplo que sus obligaciones no se lo permitan, ¿sí? Como los ministros, los consejeros y los funcionarios, pues obedeciendo pues la lógica de la apropiación. Y el objetivo como hombre demuestra cómo las instituciones intervienen en la cultura, pareciendo
que tocaron para Sí. Y pues creo yo pues que estos tres enfoques son complementarios también para y explican que los cambios pues en el Estado son lentos. Sabemos que el Estado de cierta manera no puede seguir un proceso, no puede montarle capricho a un solo proceso porque tiene diferentes procesos y tiene diferentes comunidades. Conocemos que tenemos las comunidades LGBT, afro, con discapacidad, indígenas, y pues aparte también no podemos brindar una solución solo para una sola comunidad, sino que también que sea para un bien común, ¿sí? Porque no podemos solucionar una y dejar una atrás, ¿verdad? Sí, Tania, y pues igual siempre es complejo que se busque satisfacer todas las necesidades de todas De las las poblaciones. poblaciones. Y siempre va a haber una inconformidad por la ciudadanía, pero la idea es que se vea el trabajo, no solo por una apariencia, no solo por imagen política y ya. Por último, yo creo que deberían darle un proceso de continuidad a cada uno, porque es que también ahí viene el problema que estábamos diciendo anteriormente, que cada administración hace lo que le toca hacer y cuando llega otra administración hace otras cosas totalmente diferentes que a veces ni siquiera no tienen idea de lo que hizo la última administración, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno también que cada administración se comunique al final de la anterior para tener una continuidad de procesos y que realmente se vea un cambio significativo y que lo que se estaba mejorando, lo que se estaba haciendo, se siga mejorando y siga una continuidad de mejora, o que si se tiene que hacer algo más, si se tiene que construir, pues se tiene que se construya, ¿sí? Sí, si se deben hacer ajustes, pues se hacen de acuerdo a lo que se venía trabajando. Pero como bien decías, muchas veces por poder o por, no sé cómo se le llame a eso, pero muchas veces se olvidan esos procesos anteriores y la más afectada es la ciudadanía. Hace que eso se atrasen, los procesos o los proyectos se atrasen. Después de hacer un recorrido de lo que acabamos de hablar, podemos decir que el pensamiento administrativo, las organizaciones y las instituciones son tres pilares que sostienen al gobierno. Sin una buena administración, las políticas no se ejecutan. Sin instituciones sólidas, las organizaciones no funcionan tampoco. Y sin personas comprometidas no hay transformación posible. Así es, Lorena, yo creo que las teorías administrativas pues también nos ayudan a entender cómo organizar, liderar y decidir sobre estas incidencias y sobre las tomas de decisiones de estas instituciones, ¿sí? Porque es que ellos también tienen un deber con nosotros y nosotros también podemos exigir sobre las decisiones que ellos van a tomar, porque es que al final y al cabo va a ser un problema para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que el verdadero desafío de esto pues está en conectar la técnica pues con la parte humana de nosotros, con la parte social, entre la parte administrativa y la parte social. Sí, Brian, y sí me gustaría dejarle como una pregunta a nuestros oyentes, y es cómo podemos fortalecer nuestras instituciones y organizaciones públicas para que sirvan mejor al ciudadano y no se pierdan en la burocracia o en la ineficiencia. Entonces sí es como una pequeña reflexión, y pues no es más por hoy. Agradecemos por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esto fue el pensamiento administrativo, las organizaciones e instituciones y las organizaciones públicas. Gracias por escucharnos, por vernos, por estar pendiente a los episodios. Recuerden, yo soy Brian, ella Lorena, y nos vemos en en el un próximo episodio. Hasta luego.